Estimados estudiantes, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra videoconferencia donde abordaremos el tema derivadas de ecuaciones paramétricas. Para ello, vamos a compartir un material y brevemente haremos un recordatorio de los temas vistos en la semana anterior. Como usted sabrá, la derivada es una herramienta matemática que nos permite, entre otras cosas, analizar las variaciones, ¿correcto? Voy a colocar acá eso. Analizar las variaciones experimenta una magnitud que depende de otra. Las variaciones que experimenta una magnitud que a su vez depende de otra, ¿verdad? Depende de otra. Por ello, por ejemplo, podemos estimar la variación puntual o si no, la variación instantánea, ¿no? La razón de cambio instantáneo, ¿correcto? Aquí podemos decir, nos permite encontrar la variación puntual, o si no, la razón de cambio instantánea, ¿correcto? La razón de cambio instantáneo. Pero además tiene otra finalidad. También nos permite optimizar, ¿correcto? También nos permite optimizar. Nos permite optimizar. Y cuando hablamos de optimizar, se entiende que puede darse dos condiciones. O bien puede maximizar, o bien se puede minimizar, ¿correcto? ¿Está bien? ¿De acuerdo, Juan? Cuando usted escucha la palabra optimizar, significa dos cosas, ¿no? Que podemos maximizar o que podemos minimizar. ¿Maximizar qué? Por ejemplo, la ganancia, el ingreso, la rentabilidad, los beneficios. Pero en una empresa no solamente nos dedicamos a ello, ¿no? También en la empresa podemos nosotros minimizar. ¿Qué cosa? Y estamos obligados, ¿no? A minimizar. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué dice Juan? ¿Qué podemos minimizar en una empresa? Claro, las pérdidas. ¿Solo las pérdidas? Las mermas, ¿correcto? Los riesgos, claro, los costos, los gastos, efectivamente, ¿no? Entonces ahí mucho cuidado con el enfoque que le damos. Optimizar implica dos cosas, ¿no? Ya sea maximizar o minimizar. ¿Muy bien? Ok. Y para ello, la semana pasada hemos visto un conjunto de reglas, un conjunto de procedimientos para calcular la derivada. Esta semana aprenderemos otros, otras formas, otros procedimientos de calcular esa derivada. Por ejemplo, por ejemplo, la derivación implícita, la derivación logarítmica y hoy día veremos la derivación de ecuaciones paramétricas, ¿correcto? Entonces, se trata de que usted pueda organizar, ¿de acuerdo? Organizar un conjunto de procedimientos, un conjunto de casos, pasos, donde se va a dar esto de la derivación paramétrica, ¿correcto? Muy bien. Entonces, se llaman ecuaciones paramétricas a aquellas expresiones donde la variable y depende de una variable x, es decir, hay dos magnitudes y x, pero las cuales a su vez, también están determinadas o expresadas en función de una tercera variable.
A esa tercera variable la denominamos parámetro. Entonces, por ejemplo, usted observa, acá tenemos x, que se define en términos del parámetro t, y la variable y, que sería la variable dependiente, ¿verdad? Con respecto a x, también está asociada, también está escrita en términos de un parámetro t, ambos en términos de un parámetro t, ¿de acuerdo? En el caso de la biología, la física, situaciones de economía, por ejemplo, en las ciencias sociales, eh, es común, es frecuente que las variables involucradas estén escritas también en términos de otras. Le llamamos razones relacionadas, variables que están relacionadas, ¿correcto? Por ello es muy importante saber el procedimiento que aprenderemos hoy. Entonces, sea, vamos a trabajar los siguientes ejemplos, los siguientes casos. Sea, vamos a insertar notación matemática. Claro, es como el primero precio y demanda escritos en términos, por ejemplo, de la mano de obra, ¿no? Así es, algo así, ¿no? Pero repito, aparecen también otros parámetros. Sea, por ejemplo, una expresión definida de la siguiente manera, o sea, tengo una función en términos de x y y, repito, hay una función en términos de x y y, pero a su vez, tanto x como y depende de un parámetro. Por ejemplo, x igual, disculpe con minúscula, x igual, por ejemplo, 3t elevado al cuadrado menos 5t, por ejemplo, ¿no? Y aparece otra variable y, también escrito en términos del parámetro. Por ejemplo, 8t menos 2. 8t menos 2. Y queremos establecer la derivada de y con respecto a x. Entonces se pide hallar derivada de y con respecto a x. Derivada de y, perdón, derivada de y con respecto a x, ¿correcto? Hasta aquí, ¿se entiende, jóvenes? Tengo, repito, una función que depende de x y y, las cuales a su vez, ambas x y están en términos del parámetro. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Paso número 1, encontramos las derivadas. Derivadas tanto de x como y respecto al parámetro, ¿correcto? A ver, Juan, ¿me ayuda? Primero, para esta primera expresión, ¿correcto? Voy a tomar, y dado que ya está escrito, vamos a copiar. Y pegamos. Vamos a calcular su derivada. Vamos a decir derivada de x con respecto a t, al parámetro. Así es. Derivada de x, atento Juan, derivada de x con respecto al parámetro t. Para esto, ¿a qué es igual? Efectivamente, 6t menos 5. ¿Correcto, Juan? 6t menos 5. Es correcto. Es correcto. ¿Ya? Vamos mejor a trabajar a pantalla en la siguiente hoja, ¿correcto? Para que no haya dificultades. Ya, así. Ahora toca derivar a la segunda relación. Claro, derivada de y, ¿verdad? Con respecto a t. Muy bien, Juan. Copiamos, pegamos. Y acá tenemos que derivar otra vez, ¿no? Derivamos. Derivada de y con respecto a t. En este caso, obviamente sería 8, ¿verdad? Únicamente 8. Correcto, Juan. Derivada de y con respecto a t
Únicamente resulta 8. Finalmente, vamos a escribir, vamos a aplicar la fórmula. Acá hay una fórmula. Vamos a decir derivada de y con respecto a x es lo siguiente, ¿no? Ya tenemos derivada de y perdón, minúscula, disculpe, derivada de y con respecto a x va a ser igual a, y formamos el cociente. En el numerador debo colocar la derivada de y con respecto a t, o sea 8. Y en el denominador la derivada de x con respecto a t, o sea 6t menos 5. ¿Correcto? Ahí está. Y esa es la respuesta. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Preguntas hasta aquí? Juan, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Ok. Entonces vamos a continuar y para ello vamos a analizar la parte formal, digamos, ¿no? De la definición de la derivada paramétrica, de la derivación paramétrica. Dado una relación x que depende de un parámetro t y también una relación y que también depende del parámetro t, con t que pertenece a un intervalo, desde cerrado en A hasta cerrado en B, podemos obtener la derivada de y con respecto a x y para ello usamos la regla de la cadena, ¿correcto? La cual dice que derivada de y con respecto a x, derivada de y con respecto a x, igual sería derivada de y con respecto a t multiplicado con derivada de t con respecto a x. ¿Ok? Y recordamos que derivada de t con respecto a x es la inversa de derivada de x con respecto a t. ¿Correcto? Es la inversa. Por tanto, escribo la fórmula correspondiente donde se establece el resultado. Derivada de y con respecto a x va a ser derivada de y con respecto a t dividido entre derivada de x también con respecto a t. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a continuar practicando con esta relación, ¿correcto? Con esta relación. Entonces decimos lo siguiente. No, pero en el procedimiento se va a ver que es muy práctico, no se preocupe usted acá, Juan. Es lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Es lo mismo que hemos hecho antes. Así es. Vamos a ver. Se pide calcular derivada de y con respecto a x, ¿ok? Derivada de y con respecto a x, con minúscula, disculpe, con minúscula, ¿ya? De x, ¿correcto? Pero con minúscula, ¿no? Para no confundirnos, acá sería de y. Ya, se pide calcular de y con respecto a x en la siguiente expresión. Acá otra vez tenemos notación matemática. Vamos a colocar la función definida en términos de parámetros. ¿Ok? Y acá tendríamos que escribir x. Vamos a colocar igual. Por ejemplo, epsilon elevado perdón, 2t, ¿correcto? A la potencia 2t menos 5. Y la variable y también escribimos que es igual a epsilon elevado a la potencia, aquí voy a colocaremos t más 7, ¿correcto? T más 7. Ya está. Entonces, bueno, vamos a calcular la derivada. Para ello, usamos la misma técnica del caso anterior.
Vamos a colocar un cuadro que nos permita escribir estos resultados. Entonces insertamos un cuadro y usamos la siguiente expresión. Entonces tenemos que trabajar con la primera, ¿correcto? Y procedemos a derivar. Para ello recordamos una fórmula que nos permita derivar la exponencial, ¿correcto? Y para encontrar la derivada de la exponencial, obviamente, ¿cuánto sería? A ver, 2 epsilon a la t menos 4. A ver, cuidado Juan, ¿está correcto? Decimos lo siguiente, ¿no? Decimos lo siguiente. Derivada de x, perdón, minúscula, disculpe. Derivada de x con respecto a t es igual a... Recuerde que lo primero que hacemos es colocar la expresión tal cual. La exponencial es la expresión tal cual. O sea, epsilon elevado a la potencia y colocaremos 2t menos 5. Eso se repite. 2t menos 5. Y a continuación eso se multiplica por la prima, por la derivada del exponente. O sea, 2t menos 5, pero con su prima. Cuidado con la prima, ¿ok? Eso no se olvide. Menos 5, cierro paréntesis, con la prima. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos bien? Juan, estamos usando la regla de la derivada de la función exponencial. La prima es el operador que representa a la derivada. Es este apóstrofe que estoy colocando acá, ¿se ve? Juan, ¿me copia? Es este apóstrofe que estoy colocando ahí. Está representando al operador derivada. ¿Ok? Ya, entonces ahí, ¿eso a qué es igual? Bueno, será igual a lo siguiente, ¿no? Derivamos con respecto a t y en este paso usted deriva a aquello que quedó pendiente, Juan. ¿Y quedó pendiente? Derivar 2t menos 5. Entonces, derivada de 2t es 2, ¿ok? Derivada de 2t es 2. Y la derivada de 5 es 0. Por tanto, quedaría 2 que multiplica a epsilon elevado a la potencia 2t menos 5. A ver, ¿estamos bien? Digamos esa respuesta. Caballero, derivada de x con respecto a t sería, ajá, muy bien. ¿Ok? Ya, análogamente vamos a derivar a la segunda expresión. A la segunda expresión. ¿Ok? Bueno, acá tenemos con la segunda. Menos 4. A ver, ¿por qué menos 4? ¿Por qué menos 4? ¿Por qué menos 4 Juan? A ver, ¿por qué menos 4? Ah, pero cuidado, es que recuerde que el exponente se resta 1 siempre y cuando sea una función potencial. Digamos una expresión donde está el x elevado a la potencia n. Ahí sería, pero si tengo una exponencial ya no es así. El exponencial ya no es así, tengan cuidado. Se aplica siempre y cuando fuera la potencial. En este caso no es la potencial, es la función exponencial, ¿ok? Ya, entonces análogamente trabajamos con la segunda relación, Juan. Acá vamos a decir, con la segunda, ya, y vamos a encontrar su derivada.
Derivada de x con respecto a t. En este caso sería ahora derivada de y con respecto a t. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, jóvenes? A ver. ¿A qué es igual? A ver, ¿qué dice Juan? ¿Cómo sería en este caso? La regla dice que usted copia lo mismo, muy bien. Y luego deriva el exponente t más 7. Pero primero se repite lo mismo. Es correcto. Solamente que te faltó la prima, Juan. Te faltó la apóstrofe. ¿Ya? El operador derivada, no te olvides. No te olvides. Sería entonces epsilon elevado a la potencia. Y voy a colocar t más 7. T más 7, correcto. ¿Ya? Y debajo porque está multiplicando como factor, sería t más 7 con su prima, con su derivada. Así. ¿Ok? Y en el paso siguiente se deriva aquello que quedó pendiente. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces continuamos. Acá sería derivada de y con respecto a, de x, perdón, con respecto a t, con respecto a t, igual, igual, bueno, se repite, ¿no? Epsilon elevado a la potencia e más 7, se repite y no pasa nada, ¿verdad? E más 7, e más 7 y multiplicamos. Ahora, en el segundo factor, derivada de t más 7, derivada de t es 1 y derivada de 7 sería 0, ¿ok? Por tanto, acá quedaría 1 nada más. ¿Copia? Juan, ¿me copia? Juan, ¿me copia? Ok. Y bueno, simplemente ahí ya usted multiplica, ¿no? Uno que multiplica la expresión, la misma expresión. Por tanto, acá quedaría, voy a colocar epsilon elevado a la potencia y voy a escribir t más 7. Ya está. Finalmente, Juan, vamos a escribir la fracción, ¿no? La fracción. Arriba se coloca derivada de y con respecto a t y debajo la derivada de x también con respecto a t. ¿Ok? Entonces, construimos y usamos en la fórmula. Ya, acá quedaría entonces derivada de y con respecto a x. Derivada de y con respecto a x. A ver, quedaría. A ver. Escribimos, ¿no? Escribimos derivada de y con respecto a x y reemplazamos. Entonces, en el numerador, ¿a quién colocamos en el numerador? Ajá, en el numerador sería el valor de y, ¿cierto? Derivada de y, ¿correcto? Derivada de y. Entonces quedaría epsilon elevado a la potencia t más 7. Nada más, nada más. A t más 7. Y en el denominador, y en el denominador, 2 por epsilon, 2 por epsilon elevado a la potencia, y ahí colocaremos 2t menos 5. 2t menos 5. A ver, jóvenes, ¿hasta ahí todo bien? ¿Pan? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? Y ya no se puede, salvo dividir esas bases, ¿no? Tú tienes ahí un epsilon elevado a la potencia t más 7 y luego tienes debajo en el denominador un epsilon elevado a la potencia 2t menos 5. Bien, entonces
¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Observa que estos dos se pueden dividir, porque es la misma base. Y cuando divides, ¿qué pasa con los exponentes? A ver qué me dice Juan. Cuando tú divides, ¿qué pasa con los exponentes? Juan, a ver qué pasa con los exponentes. ¿Qué pasa con el exponente? muy bien, Juan. Se restan exponentes. Entonces quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual, perdón, igual. Colocaremos un medio, vamos a repetir lo siguiente, ¿no? Usamos notación matemática, quedaría un medio, ¿verdad? Un medio. Y colocamos una sola base, épsilon. ¿Y qué pasa con los exponentes? Se van a restar. Entonces quedaría nuevamente en el exponente y voy a restar el exponente t más 7 menos, abro paréntesis, el exponente 2t menos 5. ¿Ok? 2t menos 5. A ver, hasta aquí, ¿todo bien? Juan, ¿todo bien? Ok. Entonces, copiamos la fracción, copiamos la fracción, colocamos la base épsilon y en el exponente vamos a efectuar operaciones. Tenemos t más 7, a continuación menos 2t más 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay un signo negativo que afecta a toda la base y cambia de signo, ¿no? Cambia de signo los términos. Entonces quedaría un medio por épsilon elevado a la potencia, colocaremos elevado a la potencia, y operamos t menos 2t sería menos t, ¿verdad? Estamos las variables, t menos 2t sería menos t, y t más 5 sería más 12. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien, Juan? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Ah, ya. Buena pregunta, Juan. Medios y cruzados se va a utilizar cuando dividimos dos fracciones. Cuando dividimos dos fracciones. En este caso, solamente teníamos expresiones enteras. En el numerador estaba la expresión entera épsilon elevado a la potencia t más 7, y en el denominador también había la expresión entera 2e a la 2t menos 5. Ambas eran expresiones enteras, pero si usted tiene, por ejemplo, expresiones donde tanto en el numerador como en el denominador aparecen fracciones, hay que aplicar el producto de términos extremos entre el producto de términos centrales. ¿Correcto? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para que quede más claro. Una pregunta parecida, ¿ya? Sí, claro, aparentemente, ¿no? Pero si usted observa, lo que he resaltado en amarillo, ambos son expresiones enteras. Ambos, ¿ya? Un medio es obviamente el coeficiente, eso puede pasar delante nada más. Pero solamente quedaría una base y se restan exponentes, ¿ok? Ya, pero vamos a ver un caso más, ¿de acuerdo? Vamos a decir calcular, perdón, vamos a calcular
derivada de y con respecto a x cuando x, vamos a poner, x vamos a poner, pongamos que sea logaritmo neperiano de, por ejemplo, ¿no? T menos 8, ¿cierto? Cierro paréntesis, y debajo y voy a colocar también otro logaritmo neperiano, ¿de acuerdo? Logaritmo neperiano de 3t más 5, por ejemplo, ¿ok? Bien, entonces vamos a trabajar usando la misma técnica, ¿correcto, Juan? La misma técnica. Vamos a insertar notación matemática y también organizar esto en un cuadro, ¿no? Y primero vamos a calcular derivada de x con respecto al parámetro, ¿ya? Lo que está aquí. Entonces tenemos que calcular la derivada. Sería derivada de x con respecto a t es igual. A ver, Juan, ¿me copia? Dígame cómo se deriva una función que tiene operador logaritmo. ¿Cómo se deriva una función que tiene operador logaritmo neperiano? ¿A qué es igual? Cambia, ¿verdad? Porque ya es diferente de la exponencial. Cada función, cada expresión tiene una forma diferente de derivar, que corresponde a las reglas que hemos estudiado, ¿no? A ver, Juan, ¿me copia? Si no se acuerda, me avisa. Ya, no se preocupe, yo le voy a ayudar. No se preocupe, yo le voy a ayudar. En el caso de la función logarítmica, logaritmo neperiano, formamos un cociente, Juan, o sea, una división. Una división. En el numerador, voy a colocar la expresión t menos 8, pero con su operador derivada. T menos 8 con la prima. No se olvide arriba con el operador derivada, el operador prima. Y debajo la misma expresión, Juan. La misma expresión, ¿ok? Pero usted preguntará, ¿y qué pasó con el logaritmo? ¿Qué pasó con el ln? Bueno, es que justamente, claro, justamente esta técnica indica que cuando usted deriva la función logaritmo, se va a obtener un cociente de la derivada del argumento entre el mismo argumento. En este caso, el argumento sería t menos 8. Ya el operador logaritmo desaparece, ¿correcto? El operador logaritmo desaparece. Entonces, ¿a qué es igual? Bueno, derivamos, Juan, derivamos. A ver, sería derivada de t 1, ¿verdad? Y derivada de menos 8, 0. Sería 1 sobre t menos 8. ¿Ok? ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Así todo bien? Ya. Análogamente, Juan, vamos a derivar la segunda relación, ¿correcto? La segunda relación. Vamos a decir y igual, logaritmo neperiano de 3t más 5, y por acá calculamos su derivada. Derivada de y con respecto a t. Derivada de y con respecto a t. ¿A qué es igual? Bueno, a ver, dígame, ¿a qué es igual, Juan? ¿A qué es igual? Se forma un cociente, ¿no? ¿Quién va arriba? Con su prima. Muy bien. Ahora sí, Juan. Excelente. Excelente. Sería 3t más 5 con su prima. Muy bien. Con su prima. No se olvide de la prima. Y debajo la misma expresión. 3t más 5. ¿Ok? Bueno. Y ya en el paso siguiente derivamos aquello que quedó pendiente, ¿no? Entonces derivamos 3t. Derivamos 3t y sería igual a ¿cuánto?
Ajá. No, no, no es uno. Cuidado, Juan. Cuidado, Juan. Derivada de 3t es 3, ¿sí? 3. Nada más quedaría. Cuidado. 3. Y debajo, claro, ¿no? Cuidado que se emociona, ¿eh? Cuidado. Sería 3 nada más, ¿no? Muy bien. Y debajo 3t más 5. Excelente. Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Muy bien. Y finalmente, como hicimos en el paso anterior, finalmente vamos a usar la fórmula. Reemplazamos en la fórmula. Y acá justamente va a aparecer lo que usted planteaba hace poco, Juan. Claro, porque son fracciones, ¿no? ¿Se da cuenta? A ese punto quería llegar, son fracciones. Así es, extremos dividido entre el producto de los términos centrales o medios, efectivamente, ¿no? Así es. Se puso a propósito esta expresión para que usted justamente aplique ese caso. Perdón, minúscula, disculpa, acá sería derivada de y con respecto a x igual, ya, aquí tenemos un cociente, ¿ok? En el numerador debo colocar otra vez un cociente, una fracción, o sea, 3 sobre 3t más 5, ya, y en el denominador una fracción, otra vez la fracción, y ahí otra vez colocaríamos 1 sobre t menos 8, ¿ok? ¿Listo? Y ahora sí, ¿cómo se multiplica? A ver, Juan, ¿qué es lo que se multiplica? Ajá, los extremos, o sea, 3 que multiplica con un cociente, ¿no? Como un cociente, 3 que multiplica a t menos 8, t menos 8, y debajo 1 que multiplica a 3t más 5, 3t más 5, ¿ok? Y ahí esto aquí es igual. Bueno, simplemente desarrollamos productos indicados, operaciones indicadas, que haría 3t menos 24, ¿ok? 3t menos 24, y debajo 3t más 5, 3t más 5. Y esa es la respuesta, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? No, no se puede eliminar. ¿Por qué no se puede eliminar? Porque hay una resta y una suma de términos. Si fuera multiplicación, sí. Si fuera multiplicación, sí. En este caso, no se puede dividir, Juan, porque es que hay una suma y una resta. No se puede, ¿correcto? Tener mucho cuidado ahí. ¿Me copia, Juan? Si ambos fueron productos, sí. Juan, si ambos fueran productos, sí. Si fuera, por ejemplo, ojo, mire, voy a colocar aquí para que se dé cuenta. Si fueran productos, por ejemplo, la expresión, voy a colocar acá y voy a poner, por ejemplo, ¿no? Un cociente, ya, y arriba quedaría 3t que multiplica a negativo 24, ojo, está multiplicando, ¿ah? Y debajo 3t también que multiplica a 5 positivo. Ya, ahí sí se puede eliminar. ¿Cómo se cancela? Se puede eliminar el 3 y también se puede eliminar el t. O sea, aquí quedaría menos 24 sobre 5. ¿De acuerdo? Si fueran multiplicaciones, ¿ah? Si fueran multiplicaciones. Ok. Listo, jóvenes. Muy bien. Veamos otro caso. Veamos otro caso. Mire, ya hemos practicado con la derivada de la exponencial. Hemos practicado con la derivada de una función polinómica, ¿verdad? Vamos a trabajar ahora con derivadas de logaritmos y vamos ahora a recordar cómo sería derivada de una combinación tal vez, ¿no? Vamos a ver.
Ya se pide encontrar derivada de y con respecto a x. Si x es igual, por ejemplo, vamos a colocar acá, voy a cambiar esto, ¿ya? Y tengo, por ejemplo, e más 1 elevado a la potencia 3 y debajo logaritmo neperiano de, por ejemplo, 2t menos 7, ¿ya? Una combinación. ¿Cómo sería el trabajo? ¿Cómo sería el trabajo? Vamos a hacer un par de minutos, ¿correcto, Juan? Para que usted lo trabaje. ¿Cómo sería esa expresión? A ver, Juan, en la primera sería 3t más 1, pero elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el exponente resta 1 y se multiplica por la prima, la derivada de t más 1, ¿ok? Debajo sería un cociente donde usted va a derivar 2t menos 7 con su prima, con la derivada, y debajo la misma expresión, 2t menos 7. A ver, revisamos. Para x sería 3 que multiplica a t más 1, el nuevo exponente es 2, ¿correcto? Y multiplica por la prima de la función que aparece dentro del paréntesis, ¿ah? A ver, tener cuidado, Juan, tener cuidado. A ver, ¿cómo sería? Acá será derivada de x con respecto a t, claro. Y acá igual, 3 que multiplica a t más 1, no se olvide t más 1. Juan, el exponente siempre resta 1, sería 2, entonces, 2, ¿de acuerdo? Y a continuación multiplica por la prima de t más 1 con su prima, ¿ok? Con su derivada. Ajá. Por tanto, quedaría simplemente 1 que multiplica a 3, o sea, sería 3 que multiplica a t más 1 elevado al cuadrado. A ver, ¿está bien? ¿Usted encuentra la primera? ¿Todo bien? Esa es la primera. 3 por t más 1 elevado al cuadrado. Y ahora con la segunda. Con la segunda hay que derivar el logaritmo. Y ahí es correcto, ¿no? Usted dice 2t menos 7 con su prima sobre 2t menos 7. Muy bien, Juan. La segunda sí es correcta, ¿no?
la segunda. Entonces acá simplemente copiamos y vamos a calcular su derivada. Ya. ¿Cómo quedaría? Derivada de y con respecto a t, ¿ok? Derivada de y con respecto a t, es igual, efectivamente, un cociente, ¿no? Un cociente, un logaritmo neperiano, da un cociente, arriba sería la prima, la derivada de 2t menos 7, con su prima, con su derivada, y debajo la misma expresión, 2t menos 7, ¿ok? Muy bien. Ajá, entonces acá al costadito vamos a colocar igual, igual, ¿cómo quedaría? 2, ¿verdad? Un cociente, 2, y debajo 2t menos 7. Ya, entonces ahora procedemos a dividir, ¿ok? Entonces quedaría división, división, y vamos a sustituir en la fórmula, ¿ok? Entonces sustituimos. Insertamos notación matemática y quedaría entonces derivada de y con respecto a x, con minúscula, disculpe, derivada de y con respecto a x igual un cociente, ¿no? Es un cociente. Arriba colocaremos derivada de y con respecto a t, o sea, otra vez una fracción. Ahí quedaría 2 sobre 2t menos 7, ¿ok? Y la otra en el denominador colocaríamos 3 que multiplica a t más 1, t más 1, disculpe, t más 1, eso elevado al cuadrado. A ver, así. ¿Qué dice Juan? ¿Está bien? Y luego aplicamos extremos sobre medios. Un medio, ¿por qué un medio? Que en la segunda no se coloca un medio, porque recuerden que es 2 sobre 2t menos 7. O sea, ese 2 afecta a la variable t y se resta 7. Tener cuidado ahí. La primera. La primera dice que es 3t más 1 al cuadrado por derivada de t más 1. Pero la derivada de t más 1 no, es que ya está. Ya está derivado, Juan. Eso ya está calculada la derivada. Ya no se vuelve a derivar más. Quedaría la respuesta. ¿Ok? Y ahora usamos extremos entre medios. O sea, aquí a la expresión 3t más 1 cuadrado, puedo colocarle con denominador 1. ¿Ok? Denominador 1. Así. Para poder aplicarlo luego la regla que usted ya conoce, ¿no? Aplicamos la regla que usted ya conoce. Extremos sobre medios. Claro, ¿cómo sería? Arriba sería 2 y debajo paréntesis, ¿no? Paréntesis, 2t menos 7 por 3 que multiplica a otro paréntesis, t más 1 elevado al cuadrado. Así es. Podríamos dejarlo ahí, o si no, usted podría multiplicar, ¿no? Multiplicar, pero ya quedaría igual, ¿no? Es la expresión, ¿correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Juan? Ok.
Listo, muy bien. Ajá. Claro, ya se había derivado, ¿no? Ya se había derivado. Entonces ya simplemente queda tal cual nada más. Ahora, lo que usted puede hacer acá, como le comentaba, en todo caso es desarrollar el producto, ¿no? S3 podría entrar multiplicando a 2t menos 7 y dejarlo de la siguiente manera. Repito, siempre y cuando usted quiera, obviamente completar, simplificar al máximo, quedaría arriba 2, debajo, paréntesis, 6t menos 21 y todo por e más 1 elevado al cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ok? Ok. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta, Juan, hasta aquí? ¿Todo claro? Ok. Bien, entonces podemos decir, podemos decir que la derivación paramétrica es una técnica que nos permite encontrar las derivadas de una expresión x, y con y que depende de x, cuando ambas magnitudes también dependen del parámetro t, o de cualquier otro, ¿verdad? Entonces, a ver, Juan, un poco ya para ir terminando esta parte, ¿cuál es el procedimiento que seguimos para encontrar la derivada paramétrica? ¿Cuál sería el paso uno? ¿Cuál fue el procedimiento que hemos seguido? ¿Se acuerda? Derivar. ¿Derivar quién? Derivada de x con respecto a quién. Ajá. Al parámetro, ¿verdad? Al parámetro. Y luego derivar y también con respecto al parámetro. ¿Cuál sería el paso 3? ¿Cuál sería el paso 3? Eh, dividir, ¿no? Dividir el resultado de la derivada de y con el resultado de la derivada de x. Hay que dividir. Y después de dividir, ahí recién se aplica extremos sobre medios, ¿verdad? Pero a veces no se aplica ese caso, ¿no? Depende qué tipo de expresiones queden al final, ¿ok? ¿Me copia, Juan? Depende de qué tipo de expresiones haya. Si hay logaritmo, claro que sí, ¿no? Claro, cuando aparece una fracción, efectivamente, cuando aparece fracción. Otra pregunta más, Juan, ¿y por qué es necesario aprender la derivada? ¿Para qué nos sirve la derivada? ¿Por qué es necesario aprender la derivada? ¿Se acuerda? Para sacar las ganancias, a ver, mucho cuidado, para optimizar en todo caso, ¿no? Para optimizar, o sea, para calcular el nivel de ventas que maximice, claro, optimizar costos, ¿no? Optimizar utilidades, efectivamente, la producción, ¿no? Optimizar la producción, minimizando de repente los tiempos muertos, ¿correcto? Incrementando la mano de obra, incrementando de repente el capital invertido, etcétera, ¿no? Etcétera. Ya. Solamente para eso, nosotros habíamos dicho que había dos razones por las cuales aprendemos a derivar. ¿Cuál es la otra? No, a ver, revise bien. No es para reducir.
De eso hablamos la primera parte, ¿se acuerda? A ver, además de optimizar, ¿para qué servía la derivada? Ah, ya, pero la norma tiene que ver con la optimización, ¿no? ¿Para qué más nos servía? ¿Para qué más nos servía? Ya, nos servía para poder estimar las variaciones. No se olvide estimar las variaciones, o sea, los cambios puntuales, ¿verdad? La razón de cambio instantánea, ¿se acuerdan? Claro, la razón de cambio instantánea. Por ejemplo, la variación aproximada. Por ejemplo, también para estimar una variación que experimenta puntualmente una magnitud con respecto a otra, ¿no? Ok. Bien, Juan, entonces estamos terminando nuestra videoconferencia. Hay que seguir estudiando, practicando, repasando las fórmulas, porque, repito, estas 4 o 5 primeras semanas es pura derivadas, ¿cierto? Pura derivadas. Y si usted no aprende a derivar o se olvida las fórmulas, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Una complicación, ¿ya? Entonces, por favor, mucho cuidado ahí, a practicar sus derivadas, leer los conceptos, practicar con las definiciones, y siempre mirar el aula virtual y los videos, ¿correcto? ¿Alguna pregunta más, Juan? Ok, gracias también a ti, Juan. Buenas noches. Gracias por tu atención. Éxitos. Hasta la próxima semana, entonces. Buenas noches, Juan. Gracias.